Muy bien, hermano, buenos días a todos. Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc. Profetas menores, antes de Sofonía, después de Nahum, quedaron más perdidos. Habacuc, capítulo 1. Dice el versículo 1, Habacuc 1 del versículo 1, vamos a leer en adelante. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Pasemos ahí mismo al versículo, al capítulo 3, perdón, ahí mismo, capítulo 3 de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Que el Señor continúe bendiciendo su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder congregarnos al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos podido celebrar esta fiesta que el Señor Jesucristo, Él mismo, instituyó. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de poder participar de ella. Gracias te damos, Señor, por los que estamos aquí en esta mañana, por los que están conectados a través de este medio de comunicación, porque, Padre, no están ahí por coincidencia. Tú tienes un propósito, tienes un plan, Padre, para con cada uno de nosotros, con cada uno de los que están ahí conectados también. Gracias te damos, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos hacerlo libremente, Padre. Y, Padre, cada vez que abrimos tu palabra, nos damos cuenta nuestras limitaciones. Nos damos cuenta, Señor, lo chiquitico que somos delante de ella, Padre. Nos damos cuenta lo grande que es tu palabra para nosotros y que si no es con tu ayuda no podemos interpretarla correctamente. Por eso quiero pedir tu dirección, tu guía, que no salga ninguna palabra que no sea inspirada por ti, bendito Dios. Permite que pueda hablar claro, que los hermanos me puedan entender. Padre, que seas tú guiándonos, Señor, y que todo lo que hagamos aquí en esta mañana sea única y exclusivamente para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Oramos, Señor, para que nos hagas sensible a tu palabra. Padre, que tu palabra haya cabido en nuestros corazones, que la hagas prosperar y que, Señor, podamos ponerla en práctica. En los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, si yo le preguntara a ustedes qué cosa los hace alegrar, ¿ustedes qué me responderían? A ver, Mila, ¿qué te alegra a ti? ¿Qué cosa te hace alegrar a ti? Ajá. Dime. Así algo que te haga alegrar a ti. Aparte de cuando te pagan. Cierto, cuando estamos los hermanos reunidos regocijarnos, ¿no es cierto? Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un motivo para regocijarse. Hay cosas que uno le alegran, ¿cierto? Y estoy hablando de pronto de cosas también seculares, cuando uno hace algo y las cosas le salen bien. Les regalan un tiquete para San Andrés, por ejemplo. Cuando Colombia hace un gol, por ejemplo, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Cuando gana el Junior.
Cuando pierde el Quindío me alegro. No, mentira. Soy hincha ferviente del Quindío. ¿Cierto? Pero bastante. Hay muchas cosas que uno lo hacen alegrar, ¿cierto? Yo particularmente, pues, soy muy fácil de alegrarme, de reírme. Me gusta mucho reírme. Y también momentos difíciles, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que a uno lo hacen alegrar, ¿cierto? Y yo quisiera que hoy miráramos estas cosas, o sea, ¿qué debe alegrar a un creyente? ¿Qué realmente debe alegrar a un creyente, cierto? Hay muchas cosas que uno hace alegrar, pero ¿qué es lo que realmente debería alegrar a un creyente, cierto? Y aquí vemos el profeta Habacuc. Habacuc tenía un problema, cierto, que preguntaba mucho. Le he conocido también como el profeta preguntón. Él preguntaba mucho y cuestionaba porque veía cosas que él no entendía. Había cosas que él no entendía y él veía que a los injustos le iba bien, que la gente hacía mal y le iba bien, que clamaba a Dios y era como si Dios no le respondiera, ¿cierto? Y entonces clama a Dios porque Dios, estoy viendo mucha injusticia, ¿cierto? El uno se aprovecha del otro, el rico se aprovecha del pobre, la injusticia es la que triunfa, casi similar a lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? Y una vez se hace tantas preguntas, oye, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y uno clama a Dios y a veces como si no escuchara, ¿cierto? Yo les decía el miércoles que Dios siempre nos oye, sino que Él responde las cosas a su tiempo y que debemos depositar nuestra confianza en Él. Él sí nos escucha, ¿cierto? Y Él nos oye. Y entonces, bueno, Habacuc comienza haciendo una pregunta y Dios le responde, ¿cierto? No te preocupes, yo tengo un pueblo de los caldeos, un pueblo cruel que Él se va a cargar de castigar eso. Y Habacuc, no, pero eso es peor entonces. O sea, vas a castigar al pueblo de Israel con otro pueblo que es peor que ellos. O sea, no le veo sentido, decía Habacuc, ¿cierto? Y comienza a hacer preguntas y comienza a cuestionar y a cuestionar hasta que termina diciendo en el capítulo 3, ¿cierto? Ya al final, este es un cántico de Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me voy a alegrar en Jehová. O sea, aún en estas dificultades, aún en los problemas que nos estemos pasando, debemos alegrarnos. Y yo sé que es difícil. ¿Quién se alegra con los problemas? ¿Quién se alegra con tantas cosas que pasan? ¿Quién se alegra con la injusticia? Pero Habacuc pudo entender de que Dios tenía control de todo y que si Él es el que controla todo, Él sabrá cómo hará sus cosas. Yo espero en Él. Él pudo entender esa parte. Él pudo comprender esa parte. Y es lo que yo le invito en esta mañana, que nosotros aprendamos a confiar en Dios, ¿cierto? A esperar en Él, saber de que Él tiene el control de todo. Por eso era que el apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, está gozoso y estaba preso. Y estaba preso y está gozoso, porque él había aprendido a contentarse a pesar de las circunstancias. Había aprendido a tener gozo a pesar de las dificultades. Eso se aprende en la vida cristiana. Cuando usted depende de Dios, cuando usted espera en Dios, usted aprende a alegrarse en medio de las dificultades. Eso hacía el apóstol Pablo. Eso era lo que el apóstol Pablo podía decir, ¿cierto? Estoy enseñado a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con plata y sin tener necesidad también. Esperaba en Dios. El profeta Habacuc también termina diciendo eso, ¿cierto? Con todo, yo me alegraré en Jehová, ¿cierto? Aunque no hay higuera, que la higuera no florezca, todo esté sin nada, ¿cierto? Ni en las vides haya frutos. Sabemos que ese era un producto especial en Israel, ¿cierto? Un producto muy especial, el vino, todas esas cosas, donde acaban el vino. Dice, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vaca en los corrales, o sea que todo esté arrasado. O sea, cuando no haya nada, cuando todo sea catástrofe, cuando no aparezca nada, cuando yo no tenga nada, con todo, yo me alegraré en Jehová. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y no solamente me alegraré, sino que me gozaré en el Dios de mi salvación.
tenemos que alegrarnos aún en medio de las dificultades. El creyente debe aprender eso. ¿Que es fácil? No es fácil. Habacuc hizo no sé cuánto tiempo demoró él clamando y preguntando, ¿no es cierto? Tantas cosas. Pero al final pudo entender esto. El creyente tiene que aprender a esperar en Dios y alegrarse, saber de que Dios tiene el control de todo. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que esta pandemia iba a pasar? Él sabía. ¿Sabía las consecuencias que iba a tener? Sí. Él lo conoce todo. Él sabe todo. Sabe quiénes se van a enfermar. Todo lo sabe él, ¿cierto? Él tiene el control de todo. Él lo conoce todo. Por eso, entonces, debemos alegrarnos en él. A esperar en él. Entonces, el creyente debe aprender a alegrarse a pesar de las dificultades. Primer punto, ¿cierto? Alegrarnos a pesar de las dificultades. Vamos al Salmo, capítulo 5. Salmo 5. Salmo, capítulo 5. Versículo 11. Salmo capítulo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Los que confiamos en Dios debemos de alegrarnos. O sea, otro punto para alegrarnos, lo que vimos el miércoles, ¿cierto? Debemos alegrarnos en la confianza que tenemos en Él. Den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. Qué interesante, ¿cierto? Alégrense los que en ti confían y den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendicirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué interesante, ¿cierto? Debemos alegrarnos porque tenemos un Dios en cual confiar. Yo les comentaba el miércoles que es difícil confiar en alguien. ¿Cuán difícil es confiar hoy en día en una persona, cierto? O en alguien, o en algo, en lo que sea, en las entidades, en las cuestiones públicas, en las autoridades. Uno no confía, cierto, en nadie, ni en el vecino, ni nada. Se ha perdido esa confianza. Y qué bueno que el creyente puede confiar en Dios. Puede depositar toda su confianza en Dios. Y debemos alegrarnos por eso. Porque el creyente puede confiar. Las demás personas no tienen este privilegio. La gente del mundo no tiene este privilegio. Nosotros sí podemos confiar, ¿cierto? Dice, alégrense todos los que en ti confían. Dice, y den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. Tenemos que tener en cuenta que Dios nos defiende. Y eso debe alegrarnos. Tenemos a alguien que nos defienda. Dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Aquellos que amamos su nombre, debemos estar regocijados. Debemos estar regocijados. Estamos aquí en esta mañana porque amamos su nombre. ¿Cierto? Y eso es un motivo de regocijo para nosotros. Debemos alegrarnos en todas estas cosas. Saber de que Él está aquí en medio, porque Él lo prometió en su palabra. Eso es un motivo para nosotros regocijarnos. Entonces, debemos regocijarnos en su confianza. Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13. Versículo 5. Mas yo, Salmo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cuál es el motivo aquí para alegrarnos? La salvación. La salvación. La salvación que tenemos. El escritor de Hebreos nos dice que no debemos de descuidar una salvación tan grande. Y hemos visto en esta mañana la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo cuando celebramos la fiesta, la cena del Señor, pensamos en esa obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. El precio que hubo que pagar. Yo les comentaba el domingo pasado acerca del Salmo 49, donde nos habla que la salvación del hombre es muy grande.
no se comprará jamás. Por mucha plata que la gente tenga, no puede comprar la salvación. La única forma de adquirir esa salvación es apropiándose de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y miramos en esta mañana cómo Dios, ¿cierto? La obra que Él hizo, cómo quiso habitar entre nosotros, cómo envió a su Hijo, lo más precioso que tenía. Como dijo una vez, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Tuvo que darlo por amor a nosotros. Los que somos padres sabemos lo que vale un hijo, ¿cierto? Lo importante que es un hijo para nosotros. Lo que queremos de ellos, ¿cierto? Y cuando uno tiene hijos ya tiene planes, ya tiene metas, quiere sacarlos adelante, quieren que ellos sean hijos de bien. Sabemos el valor que tiene un hijo. Eso fue el precio que tuvo que pagar el Padre por nosotros, por nuestra salvación. Tuvo que dar a su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros, dar su vida por nosotros. Y quizás de pronto no alcanzamos a entender, quizás nuestra mente es tan finita, ¿cierto? No alcanzamos a mirar eso, pero es algo muy importante, es algo grandioso. Por eso el escritor de los Hebreos le carga a ellos, no vayan a descuidar esa salvación tan grande. Porque hubo que pagar un precio demasiado alto, ¿cierto? Pedro nos dice que nos fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos un momento ahí a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Dice, vamos a leer el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, ¿cierto? Ustedes se alegran, vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser vivirlo en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué interesante, ¿cierto? El apóstol Pedro aquí nos encarga que también debemos estar alegres, que debemos estar gozosos por la salvación tan grande que tenemos. Ustedes se alegran por esta salvación, dice él. Debemos estar felices por la salvación tan grande, por lo importante que es, por el costo que tuvo, ¿cierto? Lo que dice versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. ¿Qué precio tuvo que pagar, cierto? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un costo bien alto, por ende, es importante, hermano. Y es muy importante este regalo que Dios nos ha dado, una salvación tan grande, y eso debe llenarnos de regocijo. Eso debe llenarnos de gozo. Si a nosotros no nos alegra esto, entonces ¿qué nos alegra? Dígame usted. Si esto no nos alegra, ¿qué más nos puede alegrar? ¿Qué más nos puede poner felices? ¿Qué más nos puede alegrarnos, cierto? Nos puede alegrar el día. ¿Qué más? Una salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Y muchas veces no vivimos de acuerdo a esto. A veces nuestra vida cristiana deja mucho que desear, ¿cierto? Porque no vivimos conforme a lo que Dios nos ha mandado. No valoramos el precio que Dios tuvo que pagar por nuestra salvación. Debemos siempre tener en cuenta esta parte, ¿cierto?
Debemos siempre tener en cuenta esto, porque es muy importante una salvación tan grande. Entonces, esto debe alegrarnos. Otra cosa que debe alegrarnos, Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículo 15 al 19. 15 al 19. Proverbios capítulo 5, versículo 15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y de los raudales de tu propio pozo. Se derramará tu fuente por las calles y tu corriente de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, créate siempre. ¿Qué debe alegrarnos ahí? ¿Quién me dice? ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Por qué? Por la esposa, ¿cierto? Debemos alegrarnos por la esposa. Los que somos casados debemos alegrarnos, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo ahí. Alégrate. El creyente debe estar alegre por la compañera que tiene, por la esposa que Dios le ha dado. Eso debe motivarnos a nosotros. Eso debe alegrarnos a nosotros. Y es lo que le está diciendo, ¿cierto? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿cierto? O sea, en contra del adulterio. Dice: sea derramada tu fuente por las calles y sus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo, ¿cierto? ¿Cierto? No la comparten, en otras palabras. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. A veces pasan los años y ya deja uno de alegrarse con la esposa, ¿cierto? Cuando uno está recién casado, o cuando está enamorado, uno le lleva los dulces, le lleva los chocolates, le lleva el ramo de flores, pero a medida que va pasando el tiempo, estas cosas se van perdiendo, ¿cierto? Y no debe ser así. Y entonces ya se va alejando, ya la ve toda gorda, ya la ve con canas, ¿cierto? Menos mal que nosotros yo siempre me mantengo en forma, ¿cierto? Menos mal que siempre me mantengo en forma, ¿cierto? Perdón. A veces puede pasar, ¿cierto? Y descuidamos nuestra relación matrimonial. Debemos alegrarnos siempre, ¿cierto? Debemos estar siempre feliz con nuestra esposa. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay discusiones? Sí, seguramente. Pero eso no debe ser motivo, ¿cierto? Para uno entonces vivir amargado o vivir ofendido con la mujer. Señor, ¿tú por qué me diste eso? ¿Por qué me diste esa mujer si esa no era la mía? Y a veces cuando están dificultades, cuando tenemos problemas, pasamos eso, ¿cierto? Pero recordemos cuando estábamos jóvenes, cuando la enamoramos, cuando le llevamos ramos de flores, cuando era la mujer más hermosa que habíamos visto. Debemos siempre tener pendiente estas cosas, ¿cierto? Es lo que le está diciendo aquí el proverbio, ¿cierto? Dice: como observa amada y graciosa, tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Siempre debe tener esta parte, ¿cierto? Debe uno estar satisfecho con la esposa que uno tiene. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo. A veces se va perdiendo eso, ¿cierto? Ya llega el momento en que ya las caricias se pierden, ya se pierden las palabras bonitas, ya no se le dice nada, porque ya uno ya después de 20, 30 años casado, ya uno que se va a poner en esa, eso es ser cursi, dicen por ahí, no, ya eso no se usa. No, ¿cierto? No debe ser así. Siempre debemos alegrarnos. La Biblia nos manda: alégrate con la mujer de tu juventud. Que tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Mucho cuidado, ¿cierto? Porque a veces podemos caer en esto y de pronto descuidar la esposa, la mujer que Dios nos ha dado. Vamos a otra cosa que deben alegrarnos. Salmo 122.
Salmo 122. Versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo me alegré como con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué otra cosa debe alegrarnos a nosotros? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más debería alegrarnos a nosotros? Ir a la iglesia. Aquí David decía, ¿cierto? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy, los domingos, los creyentes nos reunimos, ¿cierto? En todo el mundo, no solamente aquí en Colombia, en todo el mundo, ¿cierto? Allá algunos, ya me imagino que ya es de noche, ya han celebrado la cena, ¿cierto? Algunos la están celebrando hasta ahora, ¿cierto? Algunos la van a celebrar más tarde, ¿cierto? Dependiendo del horario que tenga cada país. Pero el pueblo cristiano, como tal, hoy se congrega, ¿cierto? Usando el mandamiento que nos dejó Dios que lo hiciéramos, ¿cierto? El primer día de la semana. Estamos aquí reunidos. Y, hermano, este debe ser el plan para el creyente. No debe haber un plan diferente. El domingo yo voy a congregarme. Ese es el plan. Y para eso nos planeamos. Para eso nos preparamos. No debe haber un plan diferente. Ahora, que de pronto haya circunstancias que se presentan, eso puede pasar. Alguien se enfermó, ahora con esta pandemia. Alguien tiene dificultades en la casa, quizás económica, no sé. Puede pasar, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden pasar. Yo no estoy diciendo no estoy exceptuando esas cosas. Eso puede pasar. Pero lo que me refiero es que el plan debe ser este. Yo me debo prepararme para esto. Hoy es domingo, hoy voy para la iglesia. Ese debe ser el plan. Que hubo algún problema, el trabajo, lo que sea, que no me dejó ir, listo, no hay problema. Pero yo estaba planeado para eso. Me refiero que a veces la última opción es ir a la iglesia. A veces cogemos el domingo para lavar, para hacer aseo a la casa, para pintar, y no estoy diciendo que esto esté mal. Eso se puede hacer, ¿cierto? Pero puede hacerse otro día. ¿Cierto? Yo lo he escuchado, muchos hermanos, voy a la iglesia si me da tiempo voy, si no, o sea, si no, o mejor dicho, si no me sale otra cosa, voy a la iglesia. El domingo es para ir a paseo, para cualquier otra cosa, menos para ir al Señor. El Señor lo mandó, ¿cierto? Y si decimos que Él es el Señor manda. Yo soy su esclavo. Yo soy su siervo, ¿cierto? ¿Y el siervo qué hace? Obedece. El siervo no se pone a preguntar, no, pero ¿por qué? Estoy cansado. Trabajé toda la noche. El siervo no dice, el siervo obedece. Porque si Él es el Señor, nosotros decimos que Él es que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, pues Él es el que manda. Y si Él mandó que tenía que congregarme hoy, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Es el que manda. Si no, entonces no es el Señor. Porque es que entonces nos pasa como los sacerdotes en Malaquías, ¿cierto? En el capítulo 1, ¿cierto? Si yo soy el Señor, entonces ¿dónde está mi honra? O sea, si usted me dice que yo soy Señor, entonces demuéstremelo. Es lo que le está diciendo, el Señor le está reclamando a los sacerdotes de Malaquías, ¿cierto? Si realmente usted dice que yo soy el Señor, demuéstremelo. Porque nos llenamos la boca diciendo que Él es el Señor. Él es mi Señor, pero yo hago lo que me da la gana. Entonces no hay coherencia en lo que decimos, ¿cierto? El creyente tiene que tener coherencia. Pues les digo, uno tiene que planearse para eso. Puede que haya dificultades, yo no estoy tampoco exceptuando esas cosas, de pronto en la parte económica, de pronto enfermedades que se presentan a última hora. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Esas cosas pueden pasar, ¿cierto? Pero me refiero que el plan de hoy no debe ser diferente a esto. El creyente debe planearse para venir a la iglesia. Ese debe ser el plan. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A veces nos alegramos cuando alguien nos convida para paseo, ¿cierto? Eso sí. Pero no nos alegramos cuando vamos a la casa de Dios. El creyente debe venir alegre, feliz, porque va a la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová
iremos. No me acuerdo el versículo, me vino a la mente, no me acuerdo. Entonces, ¿alguien lo tiene por ahí? Cuando David estaba huyendo, que él decía que una de las cosas que él más extrañaba era ir a la casa de Dios. No me acuerdo el versículo, ahorita se me vino a la mente, pero no me acuerdo exactamente, ¿cierto? Una de las cosas que él más extrañaba era que no podía ir a la casa de Dios. Qué devoción, ¿cierto? Y estamos hablando de David, una persona que cometió muchos errores, ¿cierto? Tuvo problemas familiares, personales, pero por algo Dios le decía, este es mi siervo David. Aún con todos los errores, mi siervo David, porque siempre quiso hacer las cosas de Dios, ¿cierto? Cuando acercaba a la presencia de Dios lo hacía con todo, ¿cierto? Y cuando pecaba se arrepentía y lo hacía de corazón. Por eso Dios le dice, mi siervo David. Y por amor al siervo David, dejó de hacer muchas cosas. Dejó de castigar al pueblo de Israel muchas veces por amor al siervo David. Porque una persona que tenía esa devoción con Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esto debe alegrarnos, hermanos, cuando vamos a la casa de Dios. Debe ser un motivo de alegría, no una carga, ¿cierto? Sino un motivo de alegría. Vamos un momento al Salmo. Salmo, versículo 27. Salmo, se fue el tiempo. Salmo capítulo 27. Versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué interesante, ¿cierto? Otro salmo de David, Salmo 27. Una cosa he demandado, dice David, una cosa he demandado yo, esta buscaré. O sea, yo la pido, pero yo la voy a buscar también, ¿cierto? O sea, está hablando, yo le pido a Dios, pero yo también hago mi parte. ¿Qué está diciendo? Yo le pido a Dios, pero yo también hago mi parte, ¿cierto? Esta buscaré. ¿Qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, nunca va a haber un lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Nunca habrá un mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Ese es el mejor lugar donde un creyente puede estar. En la presencia de Dios, ¿cierto? Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era el anhelo. Yo voy a buscar eso. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi propósito. Esa es mi meta. Ese es mi objetivo. Qué bueno, ¿cierto? Que estamos en enero, donde todos nos ponemos metas, nos trazamos, ¿cierto? Metas, nos trazamos proyectos. Qué bueno que diga, lo que yo quiero es este año estar en la presencia de Dios lo que más pueda. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo, estar en la presencia de Dios. Era lo que David decía, ¿cierto? Que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para irme a dormir? ¿Para ir a tomar tinto? ¿Cuál era? Para contemplar la hermosura. Para contemplar la hermosura de Jehová. Es lo que yo quiero, ¿cierto? Porque ese es el propósito de estar aquí. El propósito de venir no es porque voy a encontrarme con el hermano Ramón. No es porque voy a encontrar con la hermana Patricia, con la hermana Mila. Ese no es el objetivo. Eso es secundario, ¿cierto? Qué bueno estar en comunión. Eso está bien, ¿cierto? Pero eso ya es secundario. Lo principal es que voy a contemplar la hermosura de Jehová. Lo principal es porque voy a encontrarme con mi Señor. Porque voy a estar ahí, ¿cierto? Eso es lo principal. Ese es el objetivo principal. Porque el Señor me lo pide y el Señor me está esperando. Entonces yo voy allá porque el Señor está ahí, ¿cierto? Porque Él lo ha prometido estar aquí. Él lo prometió en su palabra. Él estará aquí, ¿cierto? Entonces yo voy a eso. Yo voy a eso. Ese es el objetivo que nos debe motivar a nosotros. Y eso debe alegrarnos. Eso debe alegrarnos, hermano. Entonces, viendo estos motivos, ¿cierto? Para que pensemos, para que reflexionemos, ¿qué es lo que realmente nos hace alegrar a nosotros? ¿Qué es realmente lo que a nosotros nos gusta, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos atrae, ¿cierto? Vemos aquí, vimos cuánto, 5, ¿cierto? De las cosas que nos hacen alegrar, ¿cierto? Su confianza, su salvación, ¿cierto? Por la esposa, por ir a la casa de Dios y por la soberanía, ¿cierto? Saber de que Dios tiene el control de todo. Estas cosas deben alegrarnos a nosotros. Debe alegrarnos. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente.
No.